¿Cuántos electrones tiene el boro? Vamos a ver qué es. Veamos ya. Hay distintos valores, la mayoría votó por la opción de 5, pero hay diferencias, y ahí tenemos que ver por qué hay diferencias y aclarar algunos conceptos. Recordar que en la tabla periódica, los elementos, estamos trabajando con el boro. Están en una cuadrícula, ¿cierto? Están en un cuadradito. Y en general, no en todas, pero en general en las que yo he visto, las que he visto en internet, habitualmente en este cuadradito, en la parte superior izquierda se escribe Z y en la parte superior derecha se escribe A. Están escritos de esa manera. En el caso del boro específicamente, ¿con qué valores nos vamos a encontrar? Voy a escribir solo los valores enteros. Vamos a tener que el boro tiene en la parte superior derecha, izquierda, perdón, un 5 y en la parte superior derecha un 10. Ahora, ¿qué corresponden a estos valores? ¿Qué es Z? Z es igual al número atómico. Y que no es un valor al azar, sino que siempre ese valor, el Z, está determinado por una cantidad de partículas. ¿Y qué partículas? Las partículas positivas. No es que yo quiera como que ya el oxígeno tenga 8 porque yo quiero que sea 8. Sino porque tiene una cantidad de partículas positivas igual a ese valor. Las partículas positivas. ¿Y cuáles son las partículas positivas? La cantidad de protones, el número de protones, es lo que determina Z. Siempre. Por tanto, estos dos valores nunca van a ser distintos. Entonces, por esa razón siempre Z es igual a protones, porque los protones definen el valor de Z. Nosotros estamos trabajando con elementos en su forma neutro. Y si tenemos neutralidad, positivo debe ser igual a negativo. Dijimos que las partículas positivas son los protones. ¿Cuáles son las negativas? Los electrones son nuestras partículas negativas. Protones va a ser igual a electrones. Entonces vamos a volver atrás. Vimos que el Z, este es lo que nos interesa, en el boro es igual a 5. Aquí vamos a quedar. Entonces, Z es igual a 5. Entonces eso me está indicando que tengo 5 protones, porque Z siempre es igual a protones, como vimos en la igualdad anterior. Esto siempre se va a cumplir. Y si estamos en la forma neutra, esta cantidad de positivas tiene que ser exactamente igual a las negativas, por tanto vamos a tener 5 electrones. Por esa razón la respuesta correcta es 5, la de la barrita roja. Y es importante que aquellas que no respondieron bien ahora entiendan por qué, dónde está el error y puedan corregir eso para este ejercicio y para los siguientes. Entonces siempre el valor de Z de la tabla va a ser igual a protones igual a electrones. Entonces nosotros después de hacer esto, lo que tenían que hacer ustedes era representar estos átomos según el modelo de Thomson. Y para representarlo según el modelo de Thomson, para hacerlo según el modelo de Thomson, ¿cierto? Dibujamos un círculo más grande, donde al interior dibujamos los electrones representados también con esferas más pequeñitas, distribuidas uniformemente. Voy a dibujar uno por aquí. Me va a quedar como una cara. 4 y 5. Y ahí tengo los 5 electrones.
que forman parte del átomo de boro. Entonces, esta sería nuestra representación según el modelo de Thomson. Y según el modelo de Rutherford, nosotros distribuíamos los electrones en órbitas. Entonces, si representáramos el mismo átomo de boro, pero según el modelo de Rutherford, ¿cuántas órbitas debiésemos dibujarle al átomo? Vamos a ver la tendencia. La mayoría vota por 2. Y esa es la respuesta correcta. 2. Ahora, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con ciertas determinaciones que nosotros acordamos cuando trabajamos en clases y también yo se las indiqué en la guía. Cuando nosotros trabajamos con Rutherford, cuando hicimos la clase de este modelo, yo mostré una representación. Y en esa representación habían 3 electrones por órbita. Y nosotros decidimos trabajar con esa misma cantidad, que íbamos a dibujar máximo 3 electrones por órbita. Podríamos haber dicho 2 por órbita, podríamos haber dicho 4, pero definimos que íbamos a trabajar con 3 por órbita. Entonces, tenemos, para poder determinar el número de órbitas según el modelo de Rutherford, ¿qué es lo que debíamos hacer? El número total de electrones del átomo que estábamos trabajando, esa cantidad total debíamos dividirla por el número de electrones por órbita, que nosotros definimos, que fueron estos 3. Como decía, podríamos haber dicho que eran 2, podríamos haber dicho que eran 4, pero coordinamos que íbamos a trabajar con la misma cantidad de la representación que habíamos visto en clase, que eran 3. Entonces tenemos que hacer esto. Entonces, para definir el número de órbitas del boro, el número total de electrones que ya definimos, que son 5, tenemos que dividirlo por la cantidad de electrones por órbita, que como vimos en la diapo anterior, es 3. Eso nos da exactamente 1,66. Periódico después da esto. Pero nosotros no podemos tener una órbita y media o algo más de media. Entonces, cuando nos dan decimales, independiente de cuáles sean los valores decimales que nos den en este valor, nosotros llevamos al valor siguiente, que en este caso es 2, al valor entero siguiente. Siempre que nos dé la cantidad de órbitas como un valor decimal, lo llevamos al entero siguiente. En este caso, el entero siguiente es 2, independiente de los decimales. No aproximamos, porque si aproximamos, en este caso sería 2. Pero si me da 1,03, eso es 1, aproximado. Pero igual lo tengo que llevar a 2. Siempre lo llevo al valor entero siguiente. Entonces, este cálculo me da que tengo que dibujar 2 órbitas. Por esa razón, la respuesta correcta es 2. 2 órbitas. Siguiendo con el modelo de Rutherford. ¿Cuántos electrones va a tener este elemento en la última órbita que yo le dibuje, al boro? Ya, me dicen, la mayoría me dice 2, pero igual hay unas que me dicen otra cantidad. Ya, la respuesta correcta es efectivamente 2, pero vamos a ver por qué, para que así todas tengamos claro el por qué. Tenemos claro que tenemos que dibujar 2 órbitas en los que tenemos que ubicar 5 electrones, que son los del boro, y que no podemos dibujar más de 3 electrones por órbita. Entonces, vamos a hacer que este es el núcleo. Vamos a dibujar la primera órbita, donde voy a ubicar los primeros 3 electrones. 1, 2 y 3. Recuerden que estamos trabajando con el boro, que son 5 electrones. Entonces, ya ubiqué 3 en la primera. En la primera ubicamos 3 electrones de 5. Eso me obliga a dibujar la segunda, porque ya no puedo dibujar un cuarto en esta órbita.
puedo dibujar un máximo de 3, pero a mí solamente me quedan para llegar a 5, 2 electrones. Entonces dibujo solamente los dos que me faltan. Aquí está el número 4 de este elemento y aquí está el electrón número 5. Entonces en la segunda órbita yo solo dibujo los dos que me faltan. Entonces 3 más 2 son los 5 que tengo en total. Y ahí completé. Por esa razón son solamente 2 electrones en la segunda órbita. Ahora, después representábamos estos modelos, estos átomos bajo el modelo de Bohr. Entonces ahora les quiero preguntar, ahí votaron una cantidad importante, tenemos 15 que votaron por 2, una que votó por una y 4 personas que votaron por 3 órbitas. Ahí votaron más. Ya, vamos a aclarar esto, porque aquí es importante tener algunas cosas que habíamos visto en clase que tienen que aprenderse, que bajo el modelo de Bohr, recordemos que Bohr define niveles de energía. Entonces, para él, las órbitas tienen niveles de energía y en función de eso, ¿cierto?, es la capacidad que tienen para poder albergar o contener dentro de esa órbita una cierta cantidad de electrones. Entonces, esto lo habíamos representado como una escalerita que parte desde lo más cercano al núcleo. Entonces, el primer nivel, que es el menos energético, tiene una capacidad máxima de 2 electrones. El siguiente nivel, que es un poquito más energético, como es más energético, puede soportar mayor cantidad de electrones, y en este caso son 8. El tercero, más energético que los dos anteriores, también eso le permite albergar mayor cantidad de electrones, y en este caso son 18. Máximo. Recuerden que nosotros trabajamos con los máximos, pero nosotros dibujamos la cantidad de electrones del elemento que estamos representando. Entonces, a veces se completan estas cantidades máximas, a veces no. Y de la cuarta órbita, o del cuarto nivel en adelante, estos que son los más energéticos, tenemos una capacidad máxima de 32 electrones. Esta es nuestra capacidad. Entonces nosotros tenemos el boro, que tiene 5 electrones. Nosotros estamos trabajando con el boro. Y tenemos 5 electrones que ubicar. Entonces, según eso, ¿cuántas órbitas vamos a necesitar para ubicar 5 electrones? Y eso es lo que tenemos que responder. Y en ese caso la respuesta correcta es 2. Porque vamos a ocupar por completo la primera órbita y vamos a ocupar una parte de la segunda órbita. Pero aquí, por ejemplo, entre la primera y la segunda, si las sumamos las capacidades máximas, tenemos 10 electrones. Y nosotros necesitamos ubicar 5. Con esa capacidad de las primeras dos órbitas nos basta y nos sobra espacio para ubicar los 5 electrones que nosotros debemos ubicar. No necesitamos una tercera. Pero sí necesitamos una segunda porque la primera tiene una capacidad menor a la cantidad de electrones que yo tengo que ubicar. Y yo no puedo dibujar mayor cantidad de electrones que esta capacidad máxima que ya definimos. Yo no puedo dibujar más de 2. Entonces eso me obliga a incluir una segunda. Pero ya con la segunda me sobra espacio para ubicar electrones. No la voy a ocupar completa, entonces eso significa que no voy a necesitar una tercera. Por esa razón la respuesta correcta son 2 órbitas. La vamos a mostrar. Ya. Aquí hay disidencia, pero la mayoría está en la respuesta correcta, que es la que está en rojito. 3 electrones. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? Vamos a ver. Dijimos que estas eran las capacidades. Nosotros tenemos que ubicar 5 electrones. Entonces, en el primer nivel, vamos a ubicar los dos primeros. Vamos a ubicar 2 electrones del boro, ¿cierto? Y ahí estoy usando la capacidad máxima. 2 electrones de 2 electrones. Voy a completar la primera órbita. Tengo solo 2 electrones ubicados, me faltan 3. Entonces tengo que pasarme a la segunda órbita. La segunda órbita tiene una capacidad de 8 electrones. Pero a mí solamente me faltan por ubicar 3. Entonces, por esa razón, yo solamente le voy a dibujar los 3 que me faltan.
¿Fijan? Entonces, entre la primera órbita y la segunda tengo ubicados los 5 electrones que son mi total. Entonces, en esta segunda órbita yo tengo ocupada, ni siquiera alcanzo a tener la mitad de la órbita. Tengo 3/8 de la órbita ocupados. Entonces, por esa razón solamente dibujo segunda órbita, porque ya no necesito pasar una tercera, porque ni siquiera completo la segunda. Una vez que se completa una órbita, ahí recién yo tengo que pasar a la siguiente, para seguir ubicando electrones. Pero si no he completado una órbita, no tengo necesidad de seguir dibujando otras órbitas. Entonces, por esa razón, dibujamos 2 órbitas y en la segunda órbita 3 electrones, porque así completamos los 5 del elemento que estamos trabajando. Entonces, si el Z del nitrógeno es 7, ¿cuántos electrones posee? El nitrógeno ahora. Vamos a ver. Ya tenemos 7, 8 y 6 como respuesta. Vamos a ver. El nitrógeno tiene Z igual a 7. Ahí arribita. Si Z es igual a 7, eso quiere decir que los protones son iguales a 7. Esto siempre será igual. Y si tenemos esta cantidad de partículas positivas, porque seguimos trabajando en el neutro, tengo que tener la misma cantidad de partículas negativas, o sea, de electrones. Entonces, deben ser 7. Recordemos siempre eso. Z igual a electrones, siempre, cuando estemos en neutro. Entonces, si el Z de mi tabla periódica es un valor, los electrones son lo mismo cuando estamos en la forma neutra. Bajo el modelo de Thomson, ¿cierto? Vamos a dibujar la esfera más grande y adentro tengo que dibujarle 7 pelotitas más pequeñas, que son sus electrones. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Y ese sería mi átomo de nitrógeno bajo el modelo de Thomson. Tenemos 7 electrones y recuerden que seguimos trabajando con la misma capacidad máxima que vimos anteriormente, que dibujamos 3 electrones por órbita bajo el modelo de Rutherford. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con este elemento según el modelo de Rutherford. Recuerden que son 3 electrones por órbita. Esa es nuestra capacidad máxima. Entonces, de acuerdo a eso, ya, vamos a mostrar. Entonces, la mayoría vota por 3, pero también hay gente que vota por 2 y por 4. Vamos a ver, porque 3 es la respuesta correcta. Recordemos que para definir el número de órbitas, según el modelo de Rutherford, era la cantidad total de electrones, que en este caso son 7, dividido por la cantidad que nosotros definimos por cada órbita, que es 3. Eso nos da 2,33 también periódico. Nos da decimal, y recordemos que cuando nos da decimal, siempre llevamos esto al valor entero siguiente, que en este caso es 3. Por esa razón son 3 órbitas. Por esa razón la respuesta correcta es el número 3. 3 órbitas. Una vez que dibujamos las órbitas y distribuimos los electrones dentro de esas órbitas, ¿cuántos electrones va a tener este elemento en su última órbita? Vamos a ver. La mayoría vota por 1, pero también hay gente que vota por 3 electrones y por 2 electrones. Ahora vamos a ver por qué 1 es la respuesta correcta. Tenemos 7 electrones que ubicar. Vamos a dibujar este átomo según el modelo de Rutherford. Dijimos que eran 3 órbitas. Vamos a dibujar la primera con 3 electrones. 1, 2, 3. Vamos a dibujar la segunda.
3, aquí 4 electrones, 5, 6. Completé la capacidad máxima de esa órbita y vamos a dibujar la tercera. Ya tenemos 3 en la primera. Tenemos otros 3 electrones en la segunda. Y nosotros tenemos que llegar a 7, que es el total. Entonces, para llegar a 7 solamente me falta 1. Por eso en la tercera órbita solo dibujo el electrón que me falta. Y por esa razón en la última órbita es solo un electrón. Ahora, este mismo modelo, según Bohr, ¿cuántas órbitas va a tener? Son más de la mitad. Ya, algunas votan que 2, otras votan que 3. Recordemos la escalerita. Primera son 2 electrones. En el segundo nivel son 8. En el tercer nivel son 18. Cuarto, 32. Nosotros estamos trabajando con el nitrógeno, que tiene 7 electrones. Eso es lo que tenemos que ubicar. Entonces, partamos por la primera. Tenemos una primera capa, vamos a ubicar los 2 primeros. 2 electrones de 2 electrones, que es su capacidad máxima. No puedo dibujar más. ¿Cuántos me quedan para dibujar, para incorporar en la segunda órbita? Me quedan 5, porque 7 menos 2 es 5. Me quedan 5 electrones por ubicar. La primera, tengo 2 y tengo que llegar a un total de 7. Entonces, la segunda, puedo dibujar los 5 restantes, porque la capacidad máxima de la segunda es 8. Y yo todavía no alcanzo esa capacidad, entonces voy a dibujar 5 electrones de 8, que es la capacidad total. ¿Necesito dibujar una tercera capa en este caso? No, porque con la segunda ya me sobra espacio. Entonces, por eso solamente me quedo en la segunda órbita. Entonces, por esa razón son 2 órbitas. Y en la segunda órbita, en la última, vamos a tener 5 electrones.